Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 8. No encuentro ninguna forma de apartar este pesar que me está secando los sentidos. No podré disiparlo ni siquiera si obtengo en la tierra un reino próspero y sin igual, con una soberanía tal como la de los semidioses en el cielo. Srila Prabhupada dice, nuestro maestro espiritual, aunque Arjuna estaba exponiendo tantos argumentos basados en el conocimiento de los principios religiosos y de los códigos morales, parece ser que era incapaz de resolver su verdadero problema sin la ayuda del maestro espiritual, el señor Sri Krishna. Él pudo darse cuenta de que su supuesto conocimiento era inútil para deshacerse de sus problemas, los cuales estaban secando toda su existencia. Cuando hay un problema, el problema de cada uno, el único que lo puede resolver es uno. El maestro espiritual te puede dar alguna ayuda, un consejo. Todos somos buenos para dar consejos, pero en realidad, en el momento en que realmente tienes un problema, es complicado incluso recibir consejos. Yo estuve con una persona que había perdido a alguien y todo el mundo le decía palabras muy lindas de que pudiera soportar el momento difícil que tenía. Pero yo le decía, en estos momentos los argumentos filosóficos, religiosos y todos los tipos de argumentos y todas las palmadas en la espalda no te sirven de nada. Porque cuando uno tiene una pérdida, ese dolor es tan inmenso que no hay ninguna palabra que pueda mitigar el dolor. En la vida, cuando tienes un problema, la única manera de solucionarlo es esperar. El tiempo es el que mejor cura es el tiempo. Y sobre todo los argumentos. Este tipo de conocimiento, Bhagavad Gita, lo que te da son argumentos para poder soportar los conflictos. Porque en la vida tenemos los dos tipos de cosas, ¿no? Lo bueno y lo malo. Bhagavad Gita dice, una gota de felicidad va acompañada de una gota de sufrimiento. Porque en la vida tenemos los mismos inviernos y los mismos veranos. Y tenemos las mismas noches y los mismos días. Pero también no debemos olvidar de que también existe el otoño y la primavera, que también existe la tarde y el amanecer, y que entre el negro y el blanco existe una enorme cantidad de diferentes tipos de grises. Así que no nos hagamos mucho problema, simplemente sigamos estudiando este conocimiento que nos va a ayudar bastante. Mañana continuamos. Namaste.